Quiero dar la más cordial bienvenida a este día tan especial, este domingo tan especial, donde en la República Argentina y algunos países más se celebra el Día del Padre. Y hoy estamos aquí en la Casa de Dios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Iglesia Jesús 100% Vida, para recibir palabra que Dios tenga para nuestras vidas. Y le damos la bienvenida también a usted que está en distintos puntos, quizás en el país donde está no es el Día del Padre, pero la palabra de parte del Señor va a ser de bendición también para su vida. Hoy tengo una palabra que creo que será de enseñanza y bendición para los papás, para las mamás, para aquellos que van a ser papás y mamás en el futuro, aquellos que ya están casados y todavía no tienen la bendición de los hijos, pero que lo van a tener, para aquellos que están solteros, pero que están pispeando a ver dónde está la media naranja pertinente. A todos, en definitiva, esta palabra nos va a servir. Y si la ponemos en práctica, va a ser de bendición para nuestra vida, va a ser de bendición para nuestra familia y va a ser para bendición para nuestro país, para la sociedad. He titulado la palabra de hoy, Sembrando valores en la familia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 7. Miqueas, capítulo 7. Y quiero que preste atención cada frase de las que voy a leer de este capítulo. Vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Miqueas, capítulo 7, del versículo 1 en adelante. Yo no sé la versión que están poniendo allí, yo tengo una versión aquí, pero es la misma palabra del Señor. Usted no se asuste si lo que yo leo no es exactamente lo mismo a lo que está allí en la pantalla. Dice así la palabra de Dios, Miqueas capítulo 7, versículo 1 en adelante. Pobre de mí, soy como el que ha llegado después de que ha pasado la cosecha y ya no encuentra ni higos ni uvas para comer. Y yo que con tanta ilusión esperé por los buenos frutos. La gente piadosa ha desaparecido del país. Ya no hay gente honrada. Todos esperan el momento de actuar con violencia. Unos a otros se ponen trampas. Se han vuelto expertos en hacer lo malo a tal punto que no hay quien les supere en maldad. Los funcionarios exigen recompensas y los jueces se dejan sobornar. Los poderosos hacen lo que se les antoja y pervierten la ciudad. El mejor de ellos es más enmarañado que una zarza, el más recto es peor que un arbusto de espinas. Pero ya viene el día de ajustar las cuentas. Ya se acerca el día de su castigo anunciado por tus centinelas. No creas en la palabra de tu prójimo, ni confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas con los que duermen en tus brazos. El hijo trata con desprecio al padre. La hija se rebela contra la madre. La nuera contra la suegra. Y los enemigos de cada cual son sus propios parientes. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Y yo espero que en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Hasta aquí la palabra del Señor en el libro de Miqueas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada papá que hoy está aquí, los que no están también en donde están. Bendecimos sus vidas y declaramos que tu gracia abunda sobre ellos. Te ruego ahora que tu palabra pueda ser un refrigerio para el alma y una corrección y enseñanza para nuestras vidas. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos, Señor, tu orientación, porque queremos vivir vidas que te agradan y que sean de bendición a aquellos que nos rodean. Rogamos, Señor, que nuestra influencia pueda ser tan buena y tan positiva que otros quieran rendirse delante de tu presencia, reconociendo a Jesús como el Salvador y el Señor de sus vidas. A ti, solo a ti, te damos la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén.
Yo no sé si usted prestó atención, pero la descripción es tremenda la que hace el profeta Miqueas con relación a la sociedad. Aquí acabamos de ver y de escuchar frases tremendas y son tan alarmantes, pero al mismo tiempo muy coincidentes con los de nuestro tiempo y de nuestra época. Hasta me da la sensación de haber leído una especie de ensayo o un artículo de un sociólogo que hizo una evaluación de nuestro país, una evaluación de la conducta humana de Argentina. Hace un tiempo atrás un sociólogo me comentaba que cada país tiene un ADN determinado y me dio algunos ejemplos. Me dijo, por ejemplo, el ADN de los Estados Unidos es la comodidad. Todo tiene que ser cómodo, tiene que ser fácil y cómodo. Al punto tal, me decía él, que si no se produce ese aspecto de la comodidad, se fastidian y hasta produce cierto desequilibrio en la gente. Luego me dijo que, por ejemplo, el ADN de Afganistán es la agresividad. Están acostumbrados a la violencia, a la agresión. Le brota por los poros el hecho de la agresividad. Y luego llegó el turno de Argentina. Él no era argentino, era norteamericano. Y me dijo, perdón, pero tengo que ser honesto y sincero. El ADN de Argentina es la corrupción. No como un acto de corrupción, porque uno, si fueran actos de corrupción, los puede combatir fácilmente, sino como una estructura de corrupción, un sistema corrupto en general. Cuando yo lo escuché, claro, no me gustó nada, pero dije, tiene razón, y con mucho dolor, yo creo, por lo menos yo, que debo reconocer que esa es la realidad de nuestro país. Cuando vemos nuestra sociedad, cuando vemos la gente, nos damos cuenta que está absolutamente carente de valores, carente de principios éticos, de principios morales, de una espiritualidad sana. Y sabe, no lo decimos solamente los que somos cristianos evangélicos o los pastores. Yo he escuchado a gente que es atea hablar de lo mismo, diciendo que nuestro país está sumergido en una especie de antiética, en una especie de moral relajada y que necesitamos cambiar. La pregunta es, ¿dónde se inculcan los valores? ¿Dónde se aprenden los valores? ¿En la escuela? ¿En la calle? No. Porque en la escuela podemos ser informados y adquirir mucha información. Por ejemplo, podemos formarnos como bachilleres o como peritos mercantiles. Si vamos a la universidad, nos podemos formar como médicos o arquitectos o podemos ser abogados profesionales. Si hacemos cursos, al mismo tiempo nos formamos en tareas como electricista, gasista, pintor, mecánico, etcétera, etcétera, etcétera. Da una información, recibimos información. Pero los valores éticos, los valores morales, los valores espirituales son inculcados dentro del seno de la familia. Es dentro de la familia donde nos formamos como personas de bien, como hombres y mujeres de bien. Por lo tanto, si la sociedad está enferma por carácter transitivo, la familia también está enferma. La familia no está cumpliendo el rol que debe cumplir. No está inculcando los verdaderos valores para que haya una transformación, primero en la familia y luego una transformación en la sociedad. Y como padres, los que ya lo somos, los que lo serán, como padres tenemos la responsabilidad de sembrar estos valores espirituales, de sembrar estos valores éticos, morales a nuestros hijos. Pero déjenme decirle dos cosas introductorias. La primera, que son importantes considerarla, que como padres cristianos corremos con ventaja
con aquellos padres que no son cristianos. ¿Por qué, pastor? Porque tenemos la naturaleza de Cristo. Por lo tanto, cada uno de los valores que ustedes y yo sembramos en nuestros hijos y en nuestra familia son los correctos. No están mal. Nunca dude que lo que usted le enseña como valor ético, moral, espiritual a su hijo basado en la palabra se va a equivocar. Nunca lo dude. Pero lo segundo es que como padres debemos saber que no alcanza con sembrar valores desde el punto de vista teórico, es decir, declarándolos, sino que es fundamental que tenemos que vivirlos, tenemos que ponerlos en práctica. De una manera muy rápida y muy concreta y breve también, yo sé que no me creen mucho cuando digo breve, pero lo voy a tratar de hacer así. Déjenme compartirle algunos valores que no pueden faltar en nuestra familia. Algunos valores que usted y yo no podemos dejar nunca de enseñar en nuestros hijos y a nuestra familia. El primero de ellos, el valor del respeto. ¿Cuántos coinciden conmigo? Digan amén. El valor del respeto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios, respeten al rey. Esto es palabra del Señor. El respeto es la base de los valores para poder vivir armoniosamente y en paz. Respetar al otro, dándole valor, respetarlo en sus derechos, respetarlo en sus opiniones, aunque sean absolutamente contrarias a las mías, respetar al otro. Porque la falta de respeto es lo que genera violencia y enfrentamiento. Respeto. En la casa debemos enseñar el respeto. El respeto, por ejemplo, a las autoridades, como nos dice la palabra. Romanos 13:1. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Tenemos que aprender a respetar a aquellos que están gobernando, que están tomando decisiones. Pastor, pero no tiene nada que ver con mi posición. Mi posición política es otra. Yo lo felicito y le respeto todo tipo de posición política, pero tenemos que respetar. Porque la palabra de Dios nos enseña esto. No dice respeten a las autoridades si coincide con su punto de vista o con su manera de ver la vida, sino que dice respete al gobierno. ¿Por qué? Porque fueron puestos por Dios. Por otro lado, respeto no solamente a las autoridades gubernamentales de cualquier signo político que sean, sino también el respeto a los maestros. ¿Cómo se ha perdido el respeto a los maestros? Yo recuerdo que cuando uno era chico, si llegaba a haber una nota por mala conducta en el cuaderno de comunicaciones, uno iba medio temblando a la casa diciendo, acá sigue el reto. Porque me retó la maestra, me retó la autoridad, me escribió esto y se lo tengo que hacer firmar a mi papá, a mi mamá. ¡Wow! Sabía que venía, uno ligaba de este lado, pero también ligaba del otro lado. Eso era antes. Hoy en día se le llega a ocurrir y tener la mala idea a una maestra, a una autoridad en la escuela, a retar a uno de los chicos por un pésimo comportamiento. Este chico va a la casa, cuenta lo que pasó, entonces hay una confabulación del padre, madre, hijo, van y la trompean a la maestra. ¿Por qué? Porque se atrevió a poner una mala nota a mi angelito. Se ha perdido el respeto a los maestros, pero la responsabilidad está en casa. Lo primero, respeto a las autoridades. Segundo, respeto a las personas mayores. En el libro de Levítico capítulo 19, versículo 32, ponte en pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, yo soy el Señor. Respetar a los mayores, aquellos que ya
han vivido y tienen una experiencia que puede enriquecer nuestra vida. En lugar de menospreciar, de dejar de lado, aprovechar esa experiencia y respetar el punto de vista, respetar a aquellos que siembran en nuestro corazón. Pero ¿qué más? Respeto a los padres. Efesios capítulo 6, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y la honra, el respeto está dentro de ese concepto de honra. Por lo tanto, el primer valor que tenemos que sembrar siempre en nuestra familia es el valor del respeto. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, el valor del agradecimiento. La Biblia dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. En Efesios 5:20 también dice: den siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, doble sentido. Uno, dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por sus bendiciones, por su cuidado, por las cosas simples y por las cosas muy importantes. Darle gracias al Señor porque nos da la vida. Dale gracias al Señor porque tengo un lugar para vivir, tengo un techo donde dormir. Dale gracias al Señor porque me da la provisión y el alimento cada día, porque tengo agua potable, porque tengo amigos, porque tengo una familia. Cosas simples y cosas muy importantes. Tiene que haber un corazón siempre agradecido al Señor, pero también de gracias a las personas. Hoy la ingratitud es moneda corriente. ¿Cuánta gente con mucha facilidad se olvida de aquellos que le ayudaron en los momentos más difíciles que les tocó vivir, y nunca siquiera una palabra de agradecimiento? Sembremos en nuestra familia, en nuestros hijos, este valor de ser agradecidos, porque según los investigadores del cerebro, la gratitud, dicen, es una emoción positiva que beneficia al cuerpo y a la mente. Segundo valor, agradecimiento. Tercer valor que tenemos que sembrar en nuestra familia, el valor de la responsabilidad. Romanos 14:12, así pues cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que tienen que ser responsables en esta vida. Y para ello, enseñarles que no tienen que prometer algo que no están dispuestos a cumplir. Es mejor no prometer nada antes que prometer y saber que no lo van a cumplir. Ser diligentes y responsables. Se hicieron una cita para encontrarse en un horario, no llegar tarde, porque lo más precioso que tenemos y lo más caro que tenemos en nuestra vida, ¿sabe qué es? El tiempo. Porque todo va y viene, la salud va y viene, el dinero va y viene, el tiempo se va y nunca vuelve. Por lo tanto, si yo llego media hora tarde a una cita con un hermano, le robé, le hice perder media hora de su vida. Y si por alguna razón justificada no voy a poder llegar, le aviso. No voy a poder estar justo, espérame 10 minutos más, 15 minutos más. Pastor, pero está hilando muy fino, son cosas simples. La sumatoria de estas cosas simples generan personas responsables. Cuando te prometes hacer algo, hacelo. Enseñemos a nuestros hijos a ser responsables en el trabajo, a ser responsables en la casa, a ser responsables con los amigos, a ser responsables en la iglesia, porque una persona responsable es una persona confiable. ¿Usted le confiaría algo importante a alguien que ve que es irresponsable? Claro que no. Por lo tanto, sembremos el valor de la responsabilidad. El cuarto valor, el valor de la honestidad. Proverbios capítulo 20, versículo 23. El Señor detesta el engaño, no le agradan las balanzas adulteradas. ¿Qué significa esto? Hay dos cosas aquí que no soporta. Primero, que si está en el comercio, por ejemplo, alguien que engañe al que le vende o engañe al que le compra. Nunca busquemos engañar a otro, porque tarde o temprano, querramos o no, las consecuencias de ese engaño serán negativas. Y no hay peor cosa que tildar a alguien de deshonesto.
En una oportunidad había un escultor que le habían pedido que hiciera una estatua alta, bastante alta. Y él, subido allí en una escalera, estaba casi 2 o 3 días trabajando en el cabello, en la parte de arriba del cabello de esa estatua. Y pasa un amigo un día, pasa el otro amigo el otro día y lo ve lo mismo. Le dice: ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo que quede bien la parte del cabello. Y el amigo le dice: pero ¿para qué te molestas tanto si eso no lo ve nadie? Déjalo como está. Y él le dijo: no lo verá nadie, pero yo lo veo y Dios lo ve. Honestidad, honestidad. La honestidad, mi querido, es actuar bien y hacer lo correcto cuando nadie te ve, cuando nadie te está controlando. Recuerdo, no sé si fue el año pasado o el anterior, estábamos con mi familia y con mis padres también caminando por la ciudad de La Falda, allí en la República de Córdoba. Y estábamos allí y fuimos a comer a un mediodía, no me acuerdo si era mediodía o era la noche, no recuerdo bien ahora, pero lo cierto es que fuimos a comer a un restaurante que había y pagamos baratísimo, pero baratísimo. Salimos de allí contentos, ¿verdad? Y a las 2 o 3 cuadras dije, no sé si fue Brendo quien dijo: acá hay algo que no está muy bien. Algo que no nos cobraron bien. Hicimos las cuentas y nos dimos cuenta allí que nos habían cobrado menos de la mitad de lo que correspondía. Regresamos, hablamos con la dueña del restaurante, le dijimos: nos cobraron menos de la mitad de lo que correspondía. Este es el valor que tenemos que pagarle, y le entregamos el dinero. Eso es honestidad. Es decir, nadie se daba cuenta. Uno podría decir: ¡guau, qué bueno! ¡Uy, cómo los engañé! Honestidad se refleja cuando nadie te controla y cuando nadie te ve. Muchos años atrás, estaba en el seminario. Había un profesor norteamericano y había un libro que yo estaba buscando, ese libro para comprar. No se conseguía por ningún lado, pero por ningún lado. Es un libro que estaba totalmente agotado. Y este profesor me dice: yo te lo puedo prestar. Entonces le dije: te agradezco mucho. Me lo prestó y trabajé con ese libro. Fue allí. Pues lo cierto es que fueron pasando los días, fueron pasando los meses, pasaron algunos años y yo me había olvidado totalmente de que me había prestado ese libro este profesor. Lo cierto es que un día estoy revisando la biblioteca para ver otro tipo de libro y encuentro este libro. Y me acuerdo de que este libro, me acuerdo de toda la historia, de que no se conseguía y que el profesor norteamericano me lo había prestado. Entonces dije: bueno, tengo que devolverlo. Lo cierto es que hacía 2 años que él había regresado a los Estados Unidos, se había terminado su periodo de docente y de profesor en el seminario y había regresado a los Estados Unidos y ya no iba a volver más. Y yo tenía el libro de él. ¿Sabe? Uno tenía dos. Bueno, qué lástima, me olvidé, pasó, no se consigue más. Pero averigüé la dirección de la casa de este profesor allí mismo en el seminario con compañeros norteamericanos de aquí, y lo puse en un sobre y le escribí: perdón, profesor, por demorar la devolución de este libro, y se lo mandé. ¿Y sabe qué paz me trajo al corazón? Qué tranquilidad. Si yo no se lo devuelvo, nadie se entera. Si no se lo devuelvo, hasta él no se da cuenta. Pero eso trajo paz al corazón. Enseñemos el valor de la honestidad en nuestra familia. En quinto lugar, enseñemos el valor de la amabilidad dentro de la familia. Tenemos que enseñar a nuestros hijos y a la familia que tienen que tener un buen trato siempre. No importa con quién, no hay que menospreciar a nadie. No sabes dónde se puede abrir una gran puerta. El trato tiene que ser siempre cordial. Dice la Biblia en Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dios le agrada que tratemos bien a todos, que tratemos bien a la gente. Y si
un padre trata mal a su esposa y le falta el respeto a su esposa, sus hijos llevarán esa enseñanza a sus propios matrimonios. Por lo tanto, qué importante es. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Es decir, y podríamos seguir en cantidad de versículos sabios de la palabra del Señor que nos pueden orientar y enseñar que tenemos que sembrar el valor del buen trato y la amabilidad dentro de lo que es la familia. En sexto lugar, enseñar el valor de la verdad, dejando la mentira. Hable cada uno a su prójimo con la verdad, dice la palabra de Dios. Y no me refiero aquí a las grandes mentiras que pueden llegar a ser escandalosas y desastrosas, trayendo consecuencias nefastas en la vida, sino en esas mentiras cotidianas, esas mentiras pequeñas, ínfimas que uno dice: con esto zafo. O le dice al hijo: decile que no estoy. ¿Qué está aprendiendo mi hijo? ¿Qué estoy sembrando? Por lo tanto, qué importante es. Proverbios 12:19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Inculquemos y sembremos que siempre, por más dura, difícil que sea, tenemos que sembrar la verdad en nuestros hijos y nuestra familia. En séptimo lugar, el valor de perdonar y pedir perdón. Recién Pablo hizo referencia justamente a uno de los momentos más sublimes, es cuando pedimos perdón a nuestros hijos. Cuando cometemos errores, lo mejor que podemos hacer es pedir perdón. Es la forma más fácil de corregir la falta, sin justificarnos, sino simplemente pidiendo perdón, porque esto llena el corazón de nuestros hijos. Nadie es perfecto, todos somos seres humanos, todos nos equivocamos. Nadie puede decir: yo no necesito pedir perdón porque hago todo perfectamente bien. Nadie lo puede hacer. Pero pedir perdón te hace más transparente. Pedir perdón te hace más confiable. Y eso es lo que sembramos en nuestros hijos. Y nuestro perdón, cuando perdonamos, es la respuesta del perdón de Dios para con nosotros, porque dice la Biblia: perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. El octavo valor que tenemos que sembrar, el valor de la bondad, ser bueno. Más bien dice: sean bondadosos y compasivos unos con otros, dice la Biblia. Es decir, enseñemos a nuestros hijos y sembremos que sean buenos. Una persona buena es la que está siempre pensando en el otro, cómo lo puede ayudar, cómo lo puede bendecir. Ser bueno es ser semejante a Dios, porque Dios es bueno. Dios no tiene bondad, Él es bueno. Y esa bondad se refleja en la gentileza, se refleja en actitudes, se refleja en un trato cordial con la gente, buscar siempre el bien del otro, ser bueno. Y por último, el noveno valor que tenemos que sembrar en nuestra familia es el valor del amor. El amor. En Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que sembrar en nuestra familia, que es fundamental, el amor a Dios. Y lo amamos a Dios no por mérito propio, lo amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Y ese amor que nos abraza nos lleva a obedecerlo. No le obedecemos al Señor por miedo, le obedecemos por amor, porque es un amor tan grande, tan sublime, tan excelso, que no ofrece resistencia.
y nos lleva a amarlo y a obedecerlo. Sembremos en nuestros hijos y en nuestra familia el verdadero amor a Dios, el verdadero amarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa amarse a uno mismo, pastor? Significa cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que cuiden su mente, que cuiden su mente. ¿Qué es lo que entra en la mente? ¿Qué es lo que leen? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué son los pensamientos que van girando en su mente? Porque uno va alimentando la mente y lo alimenta en función de lo que lee, alimenta en función de lo que ve. Enseñarles a ellos que tienen que cuidar y amar su mente, no dejar que basura entre a su mente. Amar su corazón. ¿Qué significa amar su corazón? No permitir que permanezcan heridas, porque heridas vamos a tener, claro que sí, y van a tener nuestros hijos, claro que sí. Pero enseñarles a perdonar para que toda herida del corazón se cicatrice. Esto es enseñarles a amarse a sí mismo, a amar su propio cuerpo, cuidándolo, protegiéndolo. Amar su propio cuerpo, no entregándolo a pasiones desordenadas que después generan gran arrepentimiento y a veces es un poco tarde. Por lo tanto, ¿qué tenemos que sembrar nuestros hijos? Amor a Dios, pero aprender a amarse a sí mismo, cuidando su mente, su corazón, su cuerpo. Y el tercer tipo de amor, el amor al prójimo. Porque cuando hay amor al prójimo, hay paciencia. Cuando hay amor al prójimo, hay tolerancia. Cuando hay amor al prójimo, hay armonía. Cuando hay amor al prójimo, hay perdón. Perdón. Mis amados, recuerden, si sembramos estos valores en nuestra familia, no solamente nuestra familia va a ser bendecida, sino que nuestra nación va a ser transformada. Porque la nación se compone de sus familias. Y si tenemos familias sólidas que enseñan el respeto, el agradecimiento, la responsabilidad, la honestidad, la amabilidad, la verdad, el perdonar y pedir perdón, la bondad y el amor, si enseñamos estas virtudes, si las sembramos en nuestros hijos, entonces las familias serán bendecidas y de mucha bendición para nuestro país. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Atesórenla en el corazón. Los que ya somos papás, nunca es tarde, ¿sabe? Algunos dicen, pero ya se me pasó el tiempo. Nunca es tarde, nunca es tarde. Y los que van a ser en su momento papá, atesórenlo, porque van a necesitar que estas verdades son las verdades que el Señor nos enseña. Pueden generar el gran cambio y la gran transformación en nuestras familias.